Bajo el sol dorado de las Maldivas, donde el agua turquesa besa la orilla y los suaves susurros del viento parecen llevar secretos, algo oscuro se desplegó en el paraíso. La historia de un joven novio, Liam Donovan, y su rica esposa, Sylvia Whitmore, y un misterio que cautivaría al mundo. El destino perfecto para la luna de miel, resorts de 5 estrellas, villas privadas sobre el agua, una extensión infinita de océano. Se suponía que sería el comienzo de un matrimonio feliz, un nuevo capítulo de aventura, romance y lujo. Pero para Liam Donovan, el joven novio en el centro de este escenario idílico, no había manera de escapar de la sensación persistente de que algo estaba terriblemente mal. Liam había crecido en los suburbios de Chicago, un chico de 18 años con sueños más grandes que el pequeño y tranquilo mundo del que provenía. Su familia nunca había tenido mucho dinero, pero Liam siempre había sido ambicioso, decidido a escapar de la vida monótona de su crianza en una familia de clase trabajadora. Había pasado años soñando con algo más, algo grandioso, y cuando conoció a Sylvia Whitmore, una rica viuda más de 5 décadas mayor que él, esos sueños parecían tomar forma. Sylvia era una mujer de poder e influencia, una multimillonaria autodidacta que había adquirido su riqueza a través de inversiones astutas y un legado de negocios inmobiliarios. Con su mente aguda y su presencia formidable, estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era Liam, un joven que, a sus ojos, era tanto un adorno como una solución a su propia soledad. A Liam, ella le ofreció no solo riqueza y estatus, sino una salida de la vida que siempre había conocido. Pero la decisión de Liam de casarse con Sylvia no fue completamente suya. Sí, la amaba, o al menos se convenció de que lo hacía, pero había otras motivaciones bajo la superficie, motivaciones que Liam, en su juventud e ingenuidad, no comprendía completamente. Sus amigos y familiares le habían advertido. Su madre, Susan, lo había apartado antes de la boda, su voz teñida de preocupación. Liam, esta mujer, no es quien tú crees que es. Es controladora, manipuladora. No quiero que te hagan daño. Liam sonrió, un poco avergonzado, y la tranquilizó asegurándole que sabía lo que hacía. Estaría bien. Sylvia era amable con él, y aunque la diferencia de edad era enorme, él se convenció de que su amor era real. ¿Qué podría salir mal? Estaba escapando de una vida de lucha, adentrándose en un mundo de privilegios que la mayoría de la gente solo podía soñar. Pero ahora, mientras estaba junto a Sylvia en el balcón de su villa privada, con las olas estrellándose debajo de ellos, sentía el peso de algo inquietante, algo que no encajaba bien en el fondo de su estómago. Sylvia siempre había sido cariñosa, pero su toque ahora se sentía diferente, casi posesivo. Su mirada, que antes parecía cálida, ahora se sentía pesada, como si la estuviera evaluando constantemente, midiendo cada uno de sus movimientos. Incluso en su luna de miel, en medio de lujo, Liam no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observado, controlado por una mano invisible. Las Maldivas, con sus palmeras y aguas cristalinas, deberían haberle parecido el paraíso. Pero para Liam, el horizonte interminable parecía burlarse de él, un recordatorio de que había entrado en una vida de la que no estaba seguro de poder escapar. Sylvia siempre estaba cerca, su presencia era una fuerza constante. Ella controlaba su agenda, las personas que conocían, y lo más importante, cómo Liam pasaba su tiempo. El joven vibrante que alguna vez había comenzado a encogerse bajo la presión, sus pasos antes confiados ahora lentos e inseguros. Incluso el personal del resort comenzó a notar la extraña dinámica entre la pareja, la forma en que la mano de Sylvia nunca se apartaba de la de Liam, la forma en que ella hablaba por él, la forma en que él parecía obedecerla sin cuestionarlo. No es que Liam no quisiera a Sylvia, sí la quería, pero había un peso en su afecto, una demanda que iba más allá del amor. Y a medida que pasaba la luna de miel, comenzó a darse cuenta de cuán grande se había hecho la distancia entre ellos. Cuanto más se acercaban a la vida perfecta, más lejos se sentía Liam de sí mismo. Sylvia, por otro lado, parecía contenta. Sonreía a menudo, sus ojos brillando de satisfacción mientras cenaban junto al océano, bebiendo vino y riendo con otros recién casados. Pero aquellos que observaban de cerca podían ver la frialdad detrás de la sonrisa. Era una mirada que le había servido bien en los negocios, una mirada que hacía que la gente creyera lo que ella quería que creyeran. Era encantadora cuando le convenía, pero debajo de la superficie pulida había una mujer que siempre había sabido cómo conseguir lo que quería. Y en ese momento, lo que quería era a Liam, no solo como esposo, sino como un símbolo,
como parte de su vida cuidadosamente curada. Los días pasaban en una neblina de lujo, agua cristalina, comidas de 5 estrellas y sol interminable. Para el mundo, parecía la luna de miel perfecta, pero bajo la superficie, algo se estaba gestando. Los huéspedes del resort no podían evitar notar lo extraño de todo. La forma en que Sylvia parecía mantener a Liam atado a ella, como si fuera un premio que no podía soltar. La forma en que él a veces la miraba con una expresión distante, su sonrisa forzada. Nadie podía identificarlo claramente, pero había una sensación de que el romance entre ellos no era lo que parecía ser. Y cuando Liam desapareció en la mañana del tercer día, el mundo pronto descubriría lo cierto que era todo esto. A medida que pasaban las horas, el comportamiento de Sylvia se volvía más errático. Al principio estaba calmada, serena, como si la desaparición de Liam fuera solo otro inconveniente, otro evento para manejar. Pero pronto, las grietas comenzaron a mostrar. El personal del resort notó cómo comenzó a hacer preguntas que nadie más había pensado en hacer. ¿Y si Liam se había alejado? ¿Y si simplemente se había perdido? Pero a medida que las horas se convertían en días, quedaba claro que algo mucho más oscuro había ocurrido. Los huéspedes que habían visto a Liam solo horas antes hablaban en voz baja sobre cómo había cambiado su estado de ánimo. Uno de los camareros recordó verlo sentado solo en la playa la noche anterior, su rostro preocupado, con los pensamientos claramente lejos. Otro huésped había escuchado una conversación tensa entre la pareja la noche anterior, la voz de Liam apenas audible, como si intentara rogar, explicar algo a Sylvia, pero lo que se dijo se perdió en la brisa del océano. El comportamiento de Sylvia nunca flaqueó, mantuvo su compostura incluso cuando comenzó la búsqueda, pero debajo de la superficie, algo más oscuro acechaba, algo que nadie podía identificar. La calma de Sylvia parecía demasiado calculada, demasiado perfecta. Cuando los investigadores llegaron, comenzaron a reconstruir los últimos momentos de la vida de Liam, pero fueron las personas más cercanas a la pareja las que pronto descubrirían la verdad. Los susurros entre los huéspedes del resort crecían, las preguntas se volvían más urgentes. ¿Fue un accidente? ¿O había sido planeada la desaparición de Liam mucho antes de que pusieran un pie en esa playa? La luna de miel, que se había vendido como el comienzo de su cuento de hadas, se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. El joven novio que se había casado por dinero, estatus y una vida mejor, ahora estaba desaparecido, y su esposa, la poderosa Sylvia Whitmore, parecía tener algo que ocultar. Los huéspedes seguían hablando, y la verdad, como pronto se revelaría, era mucho más complicada, y mucho más escalofriante, de lo que cualquiera podría haber imaginado. La mañana del 15 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otra. El sol se alzó sobre las Maldivas, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire. Para la mayoría, era el inicio de otro día perfecto en el paraíso. Pero para Liam Donovan, sería su último día. La última vez que se vio a Liam fue a las 10:17 de la mañana, cuando salió de la villa privada de la pareja, vestido con un simple par de pantalones cortos de baño y una camiseta blanca. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado, y el agua brillaba de manera tentadora bajo el sol de la mañana. Le había dicho a Sylvia que iba a nadar, pocas horas después de su desayuno tardío en el balcón, y salió de la habitación sin ninguna indicación de que algo estuviera mal. Los huéspedes del resort que lo vieron caminar hacia la playa recordaron una sensación de inquietud que parecía seguir a Liam, algo que solo se hizo evidente a posteriori. Según María Vázquez, una de las empleadas del resort, él se veía raro, no como el joven feliz que vi ayer con su esposa. Hoy, tenía una mirada distante, como si no encajara. No fue solo su comportamiento lo que levantó sospechas. Más tarde ese día, cuando el personal del resort comenzó a prepararse para los eventos de la noche, quedó claro que Liam no había regresado de su baño matutino. Al principio, nadie pensó que algo estuviera mal. No era inusual que alguien en su luna de miel quisiera tiempo a solas, quizás para reflexionar o simplemente para disfrutar de la soledad del océano. Pero a medida que pasaban las horas y Liam no regresaba, el personal comenzó a preocuparse. Llamaron varias veces a la villa, pero no hubo respuesta. Sylvia, sin embargo, parecía extrañamente tranquila ante toda la situación. Al mediodía, cuando Liam aún no había regresado, finalmente reportó su desaparición en la recepción del resort. Su reacción inicial, según el personal,
fue casi clínica. Describió la ausencia de su esposo como si fuera una pequeña inconveniencia, como si simplemente se hubiera perdido durante un paseo vespertino. Estoy segura de que solo fue a dar una vuelta por la isla, le dijo Silvia al gerente de la recepción, Jason Miller, cuando él le preguntó si estaba preocupada. Siempre hace cosas sola. Le daré un poco más de tiempo. Pero a medida que pasaban las horas, la calma de Silvia se convirtió en algo más inquietante. Los huéspedes del resort comenzaron a notar que su comportamiento se volvía más errático. Empezó a hacer preguntas sobre el paradero de Liam, preguntas que parecían menos preocupadas y más como un chequeo de lista, como si estuviera tratando de cubrir todas sus bases. Sarah Green, una vacacionista de Estados Unidos que se había hecho amiga de la pareja durante sus primeros días en el resort, recordó una conversación que tuvo con Silvia justo después del almuerzo. Silvia estaba hablando con el gerente y preguntando si alguien había visto a Liam. Ella parecía tranquila, supongo, pero había algo en su voz que me hizo pensar que sabía más de lo que dejaba ver. Seguía repitiendo, debe haberse ido a nadar y se perdió en la corriente, pero no sonaba como si se lo creyera. Era como si estuviera tratando de convencer a alguien, quizás a ella misma, de que todo estaba bien. A pesar de las llamadas repetidas a su villa y las preguntas hechas por el personal del hotel, no había señales de Liam. A media tarde, Silvia finalmente fue a la policía, pero incluso entonces, su comportamiento levantó sospechas. La detective Rachel Michaels, quien fue llamada al lugar por la administración del resort, encontró a Silvia sentada en el borde de la terraza, con la vista fija en el océano. Estaba tranquila, demasiado tranquila, considerando las circunstancias. Cuando le preguntaron sobre la desaparición de Liam, Silvia explicó que él había ido a nadar temprano y no había regresado. Liam siempre ha sido un poco impredecible, dijo, con la voz firme pero sin la urgencia que se esperaría de una mujer cuyo esposo ha desaparecido. Probablemente simplemente se alejó. Es joven y le gusta explorar. Rachel no podía sacudirse la sensación de que había algo más en la historia. Las palabras de Silvia no coincidían con la escena a la que había llegado. Un novio desaparecido, un personal preocupado y una sensación de presagio que flotaba en el aire. Aún así, Rachel mantuvo la compostura. Estaba acostumbrada a que las personas reaccionaran de manera extraña bajo presión. Necesitaba más información, más detalles. La búsqueda de Liam Donovan comenzó en serio a las 4 de la tarde, cuando la administración del resort contactó a las autoridades locales. Para ese momento, el área alrededor de la playa del resort ya había sido revisada por el personal, pero no encontraron nada, ni señales de Liam, ni huellas, ni ropa dejada atrás. Los objetos personales de Liam, como su teléfono y su billetera, seguían en su habitación, intactos, lo que sugería que no tenía intención de irse. La detective Rachel Michaels, una experimentada investigadora de la policía local, fue la primera en tomar el control de la situación. Reunió a todo el personal disponible e instruyó a que revisaran la isla cercana, mientras que los buzos fueron enviados a examinar el área donde Liam fue visto por última vez, pero no encontraron nada. El mar estaba tranquilo, el agua cristalina, y no había señales del cuerpo de Liam en ninguna parte. Al atardecer, Rachel había reunido la primera ronda de testimonios de testigos. Estaba particularmente interesada en lo que los demás huéspedes del resort habían observado. John Carter, un caballero mayor que estaba de vacaciones con su esposa, recordó haber visto a Silvia en el balcón poco antes de que Liam desapareciera. Ella estaba allí, sentada sola. Recuerdo que pensé que era raro. Estaba muy serena, mirando al agua, pero no vi a Liam. ¿La viste discutir con él o parecer distante?, preguntó Rachel, con la esperanza de descubrir alguna tensión subyacente entre la pareja. Pero John simplemente negó con la cabeza. Para nada. Parecían una pareja joven enamorada. No podía imaginarme que hubiera algo mal entre ellos. Otra huésped, Amanda Ruiz, había visto a Liam caminando hacia la playa solo, pero no pensó mucho en ello en ese momento. No parecía estar en angustia. Solo caminaba, mirando al océano, como mucha gente hace cuando trata de despejar su mente. Pensé que tal vez solo necesitaba algo de tiempo a solas. Rachel siguió investigando, pero los testimonios no ofrecían mucha claridad. Todo parecía normal hasta que Liam desapareció. Y luego, la calma de Silvia fue la única anomalía que destacó. A medida que pasaban las horas y la búsqueda no arrojaba resultados, los instintos de Rachel comenzaron a actuar. Empezó a considerar la posibilidad de que la desaparición de Liam no fuera un accidente en absoluto. Las circunstancias parecían equivocadas, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiado control por parte de Silvia,
y muy poca emoción por parte de una esposa cuyo joven esposo había desaparecido. La sospecha de Rachel creció mientras revisaba la cronología. Liam había salido de la villa a las 10:17 de la mañana para nadar, pero al mediodía, Sylvia ya había comenzado a comportarse de manera extraña. No hubo llamadas frenéticas a las autoridades, ni una búsqueda desesperada alrededor del resort. Era casi como si Sylvia ya hubiera aceptado la desaparición de Liam como una parte inevitable de su historia, una verdad no hablada con la que se estaba preparando a vivir. A las 6 de la tarde, después de horas de búsqueda, la policía comenzó a acordonar el área para una investigación más exhaustiva. Solicitaron más recursos, un helicóptero para escanear el área desde el aire, más buzos para buscar en aguas más profundas. Pero a medida que avanzaba la investigación, quedaba claro que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Sylvia ya había comenzado a cambiar su versión de los hechos. Cuando Rachel regresó para interrogar nuevamente a Sylvia Whitmore esa noche, notó un cambio drástico en el comportamiento de Sylvia. La mujer serena que había descrito con calma la desaparición de su esposo como un accidente ahora se mostraba más reservada, sus respuestas más vagas. Sylvia ya no estaba dispuesta a admitir que Liam simplemente se había alejado. Ahora decía que lo había visto por última vez alrededor de las 9:30 de la mañana, no a las 10:17 de la mañana, lo que contradecía directamente la cronología confirmada por varios testigos. Estuve con él justo antes de que se fuera, insistió Sylvia. Le dije que tuviera cuidado, y él dijo que iba a nadar. Pero ya lo ha hecho antes. Se ha ido a despejar su mente, a caminar. No sé qué pasó después de eso. Rachel insistió más. ¿Parecía molesto? ¿Hubo algo raro en su comportamiento ayer? ¿Algo que pudiera explicar por qué se alejó o no regresó? Sylvia hizo una pausa. Su rostro no mostraba emoción. No, nada. Estaba bien, pero los instintos de Rachel le decían que había algo más. Las respuestas de Sylvia eran demasiado perfectas, demasiado ensayadas. Algo no estaba bien, y cuanto más escuchaba, más sentía que Sylvia estaba ocultando algo. La investigación sobre la desaparición de Liam Donovan ya estaba en marcha, pero las contradicciones en la historia de Sylvia comenzaban a salir a la luz. Mientras la búsqueda continuaba, la cronología se volvía cada vez más confusa. Los testigos proporcionaron informes contradictorios, y los detalles sobre lo que sucedió esa mañana final se volvían más difíciles de armar. La investigación aún no había terminado, pero Rachel sabía algo con certeza. Este no era un caso simple de un joven que se perdió. Era algo mucho más complicado, y alguien, Sylvia Whitmore, sabía exactamente qué le había pasado a Liam. La vida de Liam Donovan siempre había estado llena de ambición y el deseo de escapar de las limitaciones de su existencia en un pequeño pueblo. Era el tipo de joven que se destacaba en una multitud, encantador, atractivo y con un aire de confianza silenciosa que lo hacía popular tanto entre amigos como entre extraños. Pero por más que Liam anhelaba la aventura, también deseaba algo más, seguridad financiera. Su familia siempre había luchado para llegar a fin de mes, y aunque sus padres, John y Susan Donovan, trabajaban arduamente para mantenerlo, a menudo tenían que hacer sacrificios para sobrevivir. Fue durante un trabajo a medio tiempo en una cafetería local que Liam conoció a Sylvia Whitmore, aunque no fue amor a primera vista. Sylvia, con su impecable sentido de la moda y aire de vieja riqueza, llegó a la cafetería una tarde con algunos socios de negocios. Tenía 70 años, estaba bien establecida y se movía con la clase de autoridad que inmediatamente imponía respeto. Pero para Liam, ella era solo otra cliente, hasta que sus miradas se cruzaron y algo hizo clic. Todo comenzó de manera inocente, conversaciones sobre café, Sylvia pidiéndole a Liam que hiciera recados para ella en la cafetería, intercambios sutiles que insinuaban una conexión. Con el tiempo, sus interacciones se volvieron más personales. Sylvia hablaba sobre su vida, la riqueza que había acumulado, los desafíos que había enfrentado para construir su imperio. Y Liam, ansioso por escapar de su propia vida de dificultades, escuchaba con total atención. Admiraba su inteligencia, su impulso, y sobre todo, la forma en que parecía controlar todo a su alrededor. Para Sylvia, era diferente. Ella estaba intrigada por la energía juvenil de Liam, su encanto y su aparente ingenuidad. Ella había pasado por 2 matrimonios, ambos con hombres mayores y ricos, y había visto de primera mano las dinámicas de poder en las relaciones. Pero Liam era diferente. No le interesaba a ella por su dinero,
al menos no al principio. Él era solo otro hombre que la admiraba por la mujer que era, y quizás eso era lo que a Sylvia le resultaba tan atractivo. Él no la veía como una viuda rica, la veía como una mujer en su mejor momento, a pesar de su edad. Y eso, para ella, era algo único. Pero la relación no estaba exenta de complicaciones. La naturaleza controladora de Sylvia comenzó a manifestarse desde el principio. Se aseguraba de que Liam siempre estuviera a su lado, invitándolo a eventos sociales, influenciando sutilmente sus decisiones, incluso hasta la elección de su ropa. Al principio, a Liam no le importaba. De hecho, apreciaba la atención, el sentimiento de importancia que venía con estar al lado de Sylvia. Estaba acostumbrado a ser ignorado, sus sueños eclipsados por sus circunstancias. Con Sylvia, sentía que finalmente había encontrado una salida, una forma de vivir una vida llena de lujo, emoción y oportunidades. Aún así, algunos de los amigos de Liam comenzaron a notar las dinámicas de poder en su relación. Su amigo de toda la vida, Mark Benson, recordó una conversación que tuvo con Liam poco después de que él y Sylvia se convirtieran en pareja. Liam era tan diferente cuando estaba con ella, dijo Mark, recordando la primera vez que conoció a Sylvia. Siempre fue este tipo confiado y divertido, pero con Sylvia, era como si estuviera tenso. No sabía qué era exactamente, pero sabía que algo no estaba bien. Ella controlaba cada aspecto de su vida. La forma en que hablaba de ella no era la misma en que hablaba de nadie más. El mejor amigo de Liam, Tommy Rivers, compartió un sentimiento similar. Siempre estaba buscando excusas para ella. Ella es solo un poco protectora, decía, pero podía ver el cambio. Ya no era el mismo tipo. A medida que su relación se profundizaba, también lo hacía la tensión entre lo que Liam quería, libertad, independencia, y lo que Sylvia quería, control. Pero Sylvia sabía cómo ocultar sus verdaderas intenciones. No tenía que forzar a Liam a hacer nada, simplemente le hacía creer que todo lo que hacía era por su propio bien. A medida que pasaban más tiempo juntos, el mundo de Liam comenzó a girar en torno a Sylvia, hasta que, un día, se encontró haciendo cosas que nunca habría imaginado antes. El punto de inflexión llegó cuando Sylvia le propuso matrimonio. Para la mayoría, parecía un romance fugaz. Pero para aquellos que conocían bien a Liam, surgieron preguntas. ¿Por qué Liam, con apenas 18 años, había aceptado casarse con alguien 52 años mayor que él? ¿Era simplemente amor? ¿O había algo más? La vida de Sylvia Whitmore había estado marcada por la búsqueda de poder y riqueza. Nacida en una familia adinerada, Sylvia pasó su juventud siendo preparada para una vida en la alta sociedad. Sus padres le habían proporcionado todo lo que pudiera desear, pero su verdadero deseo siempre fue demostrar su valía, mostrar que era algo más que un producto de su herencia. Sus dos primeros matrimonios habían sido asuntos cuidadosamente orquestados, ambos destinados a consolidar su posición en la sociedad. Su primer marido, Edward Whitmore, era un exitoso empresario que construyó un imperio inmobiliario de varios millones de dólares. Su matrimonio fue uno de conveniencia, el agudo sentido empresarial de Sylvia alineado perfectamente con las ambiciones de Edward. Después de su muerte repentina por un ataque al corazón, Sylvia tomó el control de su negocio y lo expandió más allá de lo que él había imaginado. Su segundo matrimonio, con Walter Enson, un rico corredor de bolsa, fue más personal, pero no menos pragmático. Walter era mayor que Sylvia, y aunque su unión parecía basarse en el afecto mutuo, también estaba construida sobre una base de riqueza. La muerte de Walter en un accidente de tráfico dejó a Sylvia no solo con una gran cantidad de dinero, sino también con poder, un poder que sabía cómo manejar con precisión. Cuando conoció a Liam, Sylvia ya había amasado una fortuna y una reputación como una empresaria astuta que nunca dejaba que la emoción nublara su juicio. La muerte de Walter en un accidente de tráfico dejó a Sylvia no solo con una gran cantidad de dinero, sino también con poder, un poder que sabía cómo manejar con precisión. Cuando conoció a Liam, Sylvia ya había amasado una fortuna y una reputación como una empresaria astuta que nunca dejaba que la emoción nublara su juicio. Su riqueza era su armadura, y no estaba dispuesta a dejar que nadie se la arrebatara. Pero por más que disfrutaba de la compañía de hombres poderosos, anhelaba algo diferente con Liam, un compañero más joven, más impresionable, que pudiera ser tanto un símbolo de su vitalidad juvenil como una marioneta para sus deseos. Antes del matrimonio, Sylvia se aseguró de que todo estuviera en su lugar. Insistió en un acuerdo prenupcial, a pesar de su inmensa riqueza. Se estaba protegiendo, por supuesto,
pero también lo veía como una forma de poner a prueba la lealtad de Liam. Si realmente la amaba, lo firmaría sin cuestionarlo. Y Liam, joven y ansioso por complacer, hizo precisamente eso. Pero Sylvia no se detuvo allí. Un analista financiero que había trabajado con ella durante años, Gregory Pierce, recordó la meticulosa manera en que Sylvia manejaba sus asuntos financieros. Ella tenía una forma de hacer que todo pareciera un regalo, pero cada regalo venía con un precio. Hacía que Liam sintiera que le debía todo lo que le daba, su coche nuevo, la ropa elegante, las vacaciones. Pero todo era parte de su plan. Lo tenía atado, y él ni siquiera lo sabía. Para Sylvia, el matrimonio con Liam no se trataba solo de compañía, se trataba de asegurar su riqueza, su legado y su control. Pero a medida que la investigación sobre la desaparición de Liam avanzaba, la riqueza y el poder de Sylvia comenzarían a jugar un papel crucial en el descubrimiento de las oscuras verdades sobre su pasado. La crianza de Liam no podría haber sido más diferente a la de Sylvia. Criado en una casa modesta en los suburbios de Chicago, Liam siempre había soñado con algo más grande. Sus padres, Ian y Susan Donovan, trabajaban largas horas en una cafetería local y en un pequeño trabajo de oficina, respectivamente. No eran pobres, pero ciertamente no eran ricos. La infancia de Liam estuvo llena de amor, pero también de constante estrés financiero. Sus padres, ambos personas buenas, hacían todo lo posible por proveerle, pero sus luchas a menudo opacaban su felicidad. Liam, decidido a escapar de esta vida, se concentró en sus estudios, trabajando a medio tiempo siempre que podía para ahorrar dinero. Soñaba con convertirse en un empresario exitoso, tener su propio negocio y hacer un nombre para sí mismo. Sabía que tenía el talento, la ambición, pero los recursos, esos faltaban. Cuando Sylvia entró en su vida, todo cambió. Ella le ofreció lo único que siempre había querido: libertad. Libertad de las luchas de sus padres, libertad de las limitaciones financieras que siempre lo habían frenado. Sylvia, con su riqueza e influencia, le prometió una vida de lujo, una vida que Liam nunca había conocido. Pero había motivaciones más oscuras detrás de su atracción por Sylvia, motivaciones que nunca había admitido completamente, ni siquiera a sí mismo. El mejor amigo de Liam, Mark Benson, recordó la conversación que tuvo con él antes de la boda. Siempre supe que Liam era diferente, dijo Mark, pero nunca esperé que se casara con alguien mucho mayor. Le pregunté una vez, Liam, ¿por qué ella? Y me dijo, no me estoy casando con ella solo por el dinero, Mark. Me estoy casando con ella para escapar, para finalmente tener la vida que siempre he soñado. Los amigos de Liam sabían que había algo más que lo impulsaba, algo debajo de la superficie. No era solo amor, era ambición, un deseo de riqueza, de estatus, de seguridad. Y Sylvia sabía exactamente cómo explotar ese deseo. A medida que los investigadores profundizaban en las actividades financieras de Liam en los meses previos a su matrimonio con Sylvia, comenzó a emerger un patrón perturbador. Grandes sumas de dinero habían sido transferidas a la cuenta personal de Liam poco antes de la boda. ¿La fuente? El negocio de Sylvia. Al principio, parecía un gesto generoso, una forma de que Sylvia proveyera para su nuevo esposo. Pero cuando los contadores forenses rastrearon el origen de los fondos, descubrieron algo mucho más siniestro. Sylvia había estado financiando el estilo de vida de Liam, comprándole coches, pagando sus deudas, colmándolo de regalos, mientras se aseguraba de que él permaneciera atado financieramente a ella. Era como si lo hubiera estado preparando, asegurándose de que no tuviera escape de su control. La familia de Liam siempre había sido cautelosa con Sylvia. Ian Donovan, el padre de Liam, le había advertido repetidamente sobre las dinámicas de poder en juego. Ella te está usando, Liam, le había dicho, su voz llena de preocupación. Es como todas las demás. Te ve como nada más que un accesorio a su riqueza. Liam había ignorado las advertencias de su padre, convencido de que Sylvia lo amaba. Pero ahora, a medida que avanzaba la investigación y se iban desvelando las capas de su relación, la verdad sobre la naturaleza manipuladora de su matrimonio comenzaba a salir a la luz. Sylvia había usado los deseos de Liam por la riqueza y el éxito como una herramienta para atraparlo, y él había caído. El matrimonio, que a simple vista parecía una historia de amor, no había sido más que una transacción calculada, una en la que Sylvia tenía todo el poder. La familia de Liam, especialmente su madre, Susan, siempre había temido que Sylvia eventualmente controlara la vida de su hijo por completo. Le habían advertido, intentado apartarlo de ella,
pero sus voces se ahogaban en los sueños de Liam de una vida mejor. A medida que la investigación sobre la desaparición de Liam se profundizaba, quedó claro que Sylvia era la clave para desentrañar el misterio, y los secretos ocultos detrás de la fachada de su matrimonio apenas comenzaban a salir a la luz. Los primeros días de la investigación sobre la desaparición de Liam Donovan estuvieron llenos de confusión y frustración. La detective Rachel Michaels, la principal investigadora del caso, rápidamente se dio cuenta de que la situación no era tan sencilla como parecía. Aunque Sylvia Whitmore, la adinerada esposa de Liam, había reportado la desaparición de su esposo con una calma inquietante, cuanto más investigaba Rachel sobre la pareja, más preguntas surgían. Los primeros días se dedicaron a recolectar pruebas de la escena, entrevistar a testigos y seguir los procedimientos estándar de una investigación de personas desaparecidas. Pero a medida que pasaba el tiempo, las pruebas comenzaron a mostrar inconsistencias. La actitud tranquila de Sylvia, su confianza inquebrantable y su comportamiento cada vez más extraño despertaron sospechas entre los investigadores. Algo en este caso no cuadraba para Rachel. Al principio, parecía un caso típico de persona desaparecida. Sylvia informó que Liam había desaparecido durante un baño matutino. Inmediatamente se organizaron equipos de búsqueda y el personal del resort hizo todo lo posible para peinar las playas y las áreas circundantes en busca de señales de Liam. La policía entrevistó a todos, el personal del resort, los huéspedes e incluso a los lugareños, pero encontraron pocas pistas. La cronología de los hechos fue el primer punto importante de discordancia. Según Sylvia, Liam había salido a nadar a las 10 de la mañana. Sin embargo, varios testigos afirmaron haberlo visto caminar hacia la playa mucho antes, alrededor de las 9:30 de la mañana. Una huésped del hotel, Clara Harper, incluso recordó haber visto a Sylvia en el balcón a las 9:45 de la mañana, mirando hacia el océano. Pero la historia de Sylvia seguía cambiando. En un momento, le dijo a Rachel que Liam había desaparecido entre las 9 y las 11 de la mañana, pero no había una indicación clara de cuándo se le vio por última vez. El detective James Collins, asignado como compañero de Rachel en la investigación, estaba cada vez más frustrado. Hay demasiadas incertidumbres, murmuró mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña oficina que habían instalado en el resort. No tenemos suficientes pruebas concretas para construir un caso sólido. Necesitamos algo, lo que sea, que vincule a Sylvia con la desaparición de Liam. Rachel asintió, con el ceño fruncido en un gesto pensativo. Había trabajado en casos durante años, y algo en este le parecía diferente. La respuesta desapegada de Sylvia a la desaparición de su esposo le había parecido extraña desde el principio. La mayoría de las esposas estarían desesperadas de preocupación, pero Sylvia estaba tranquila, casi calculadora. Concentrémonos en lo que sabemos, dijo Rachel, pasándose las manos por el cabello. Conocemos el historial financiero de Sylvia. Conocemos el de Liam. Veamos si hay un vínculo. Indaguemos en sus cuentas, en sus registros bancarios. Fue un avance, uno que comenzaría a desentrañar el misterio de lo que realmente le había sucedido a Liam Donovan. Para el cuarto día de la investigación, Rachel y Collins habían comenzado a descubrir una actividad financiera preocupante. Mientras examinaban los registros bancarios de Liam, encontraron un retiro de efectivo grande e inexplicable de una de las cuentas de Sylvia, realizado pocos días antes de la boda, 250,000 pesos. La transacción había sido marcada como un regalo para Liam. ¿Quién diablos hace un regalo de $250,000, y por qué tan cerca de la boda?, murmuró Rachel mientras revisaba los documentos. El retiro era sospechoso no solo por la gran suma, sino también por el momento en que se realizó. ¿Por qué Sylvia transferiría repentinamente una cantidad tan significativa de dinero a Liam justo antes de la boda? Rachel tenía la corazonada de que no se trataba solo de un acto de generosidad. Parecía más una forma de atar a Liam a ella financieramente, casi como si se estuviera preparando para algo. El siguiente avance llegó en forma de una pista anónima. Un camarero local, David Lee, llamó a la policía después de escuchar algo que le había parecido extraño. Había presenciado una conversación entre Sylvia y una mujer en un café cercano aproximadamente un mes antes de la boda. La conversación había sido en voz baja, pero David había escuchado lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Estaban hablando sobre la boda, recordó David, con la voz temblorosa durante la entrevista. Sylvia estaba diciendo algo sobre lo importante que era que Liam se viera feliz en la ceremonia, pero también dijo algo sobre asegurarse de que él no la dejara. Dijo,
este matrimonio tiene que funcionar. Sonaba como si estuviera más interesada en controlarlo que en estar realmente casada con él. Rachel sintió un escalofrío mientras escuchaba el relato de David. Confirmaba sus sospechas. Sylvia no se había casado con Liam por amor. Lo había hecho por control. Pero la pregunta clave seguía siendo, ¿había orquestado su desaparición desde el principio? La primera prueba real que apuntaba a la implicación de Sylvia provino de una cámara de seguridad. Las cámaras del resort habían sido revisadas tras la desaparición de Liam y mostraron algo significativo. A las 11:05 de la mañana, menos de una hora después de que Liam fuera visto por última vez saliendo de la villa, Sylvia fue captada caminando cerca de la playa del resort, con movimientos rápidos y el rostro con una expresión de frustración. Las imágenes mostraban a Sylvia paseándose de un lado a otro, mirando por encima del hombro como si esperara a alguien, o tal vez, tratando de evitar ser vista. Se estaba moviendo hacia una parte aislada de la playa, lejos del área principal del resort, justo cuando comenzaba la búsqueda de Liam. Rachel sintió una creciente sensación de inquietud. El comportamiento de Sylvia se volvía cada vez más sospechoso. No solo había estado presente en el momento de la desaparición de Liam, sino que también había actuado de maneras que parecían diseñadas para desviar la sospecha. A medida que salían a la luz más detalles de la investigación, comenzaron a surgir varias teorías sobre lo que realmente le había sucedido a Liam. La idea inicial era que había muerto ahogado mientras nadaba, un trágico accidente en las cálidas aguas de las Maldivas. Pero cuanto más profundizaban Rachel y Collins en el pasado de Sylvia, más comenzaban a creer que la desaparición de Liam había sido premeditada. Una teoría era que Sylvia había orquestado todo el evento por ganancia financiera. La póliza de seguro de vida de Liam, que se había tomado solo unas semanas antes de la boda, tenía un valor de 2 millones de pesos, y estaba claro que Sylvia era la beneficiaria total si algo le sucedía a Liam. De hecho, algunos de los investigadores especularon que Sylvia había utilizado el acuerdo prenupcial para preparar el escenario para este momento. El acuerdo, firmado pocos días antes de la boda, estipulaba que si Liam moría, Sylvia heredaría todo, incluyendo la póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos. Parecía un arreglo simple, pero cuando se examinaba de cerca, quedaba claro que esto podría haber sido un movimiento calculado por Sylvia para asegurarse de mantener el control sobre las finanzas de Liam, incluso en su muerte. A medida que la investigación avanzaba, más testigos comenzaron a presentarse, arrojando luz sobre el comportamiento de Sylvia en los días previos a la desaparición de Liam. Los testimonios, las pruebas financieras y los hallazgos forenses pintaban un cuadro claro. Sylvia Whitmore no era una viuda angustiada, sino una mujer calculadora que había usado su riqueza e influencia para asegurar su dominio, hasta el punto de eliminar a quien amenazara su imperio. La detective Rachel Michaels y James Collins fueron los encargados de llevar a Sylvia ante la justicia. El plan era simple pero dramático: arrestarla en su penthouse, el lugar donde había orquestado todo el esquema. Sylvia había estado viviendo en el lujo, como si nada estuviera mal, pero ahora las paredes se cerraban a su alrededor. La noche del 1 de diciembre, después de semanas de vigilancia y la finalización de la orden de arresto, Rachel y James hicieron su movimiento. Sylvia estaba sola en su penthouse, preparándose para otro de sus clamorosos encuentros sociales. Cuando Rachel tocó la puerta, sintió una oleada de anticipación. Este era el momento. Cuando la puerta se abrió, la actitud tranquila y serena de Sylvia no vaciló. Estaba vestida con un albornoz de seda, su cabello impecablemente estilado, como si se estuviera preparando para una noche con la élite. «Buenas noches, Sylvia», dijo Rachel, su voz firme. «Necesitamos hablar». Los ojos de Sylvia destellaron con reconocimiento. Sabía que esto estaba por suceder, pero no había indicio de miedo en sus ojos, ni de culpabilidad. Miró a Rachel, luego a Collins, y sonrió. «Me han estado siguiendo, ¿verdad?», dijo suavemente, con su voz fluida y tranquila. «Siempre supe que eventualmente vendrían por mí». Cuando Rachel dio un paso hacia adelante, Sylvia se apartó, levantando las manos en una rendida burlesca. «No pueden quitarme lo que es mío», dijo, casi demasiado calmada. «Todo lo que hice, lo hice para proteger lo que es mío. ¿Y ahora, vienen aquí a quitármelo? ¿Se arrepentirán de esto?». Con eso, los oficiales avanzaron, y Sylvia fue arrestada bajo los cargos de asesinato, fraude y manipulación financiera. Mientras la esposaban y la escoltaban fuera del penthouse, su sonrisa nunca vaciló. Su confianza, casi inquietante en su calma,
hizo que el estómago de Rachel se retorciera. Silvia no parecía estar enfrentándose a la justicia en absoluto. Parecía creer que había ganado, incluso en ese momento. El juicio de Sylvia Whitmore no fue menos que un espectáculo mediático. Las cadenas de noticias de todo el mundo cubrieron cada detalle, fascinadas por la historia de una viuda adinerada que supuestamente manipuló y asesinó a su joven esposo para obtener beneficios financieros. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de gran drama, con los abogados defensores de Sylvia sacando todas sus armas para pintarla como una víctima de las circunstancias, como una mujer que había sido manipulada por Liam. El equipo de defensa de Sylvia pintó a Liam como un joven problemático, alguien que había estado desesperado por la riqueza y el éxito. Según la defensa, Sylvia había sido simplemente una esposa amorosa, tratando de ayudarlo a alcanzar sus sueños, y el hecho de que él desapareciera no era su culpa. Afirmaron que había sido un trágico accidente, uno que se había descontrolado. La defensa sugirió que Liam había estado mentalmente inestable, que había fingido su propia desaparición para escapar de las presiones del matrimonio. Pero la fiscalía tenía una historia muy diferente. Rachel Michaels y el equipo de la fiscalía presentaron una montaña de pruebas que vinculaban a Sylvia con cada etapa del plan, desde la póliza de seguro de vida hasta la manipulación de las finanzas de Liam. Los testimonios de los empleados del resort y las personas cercanas a Sylvia pintaron el cuadro de una mujer que había usado su encanto y poder para controlar a Liam, atraparlo en una situación de la que no podía escapar. Las pruebas forenses fueron cruciales para construir el caso de la fiscalía. El veneno encontrado en el sistema de Liam, una sustancia rara e indetectable, fue confirmada como administrada en pequeñas dosis a lo largo de varios días, probablemente a través de su comida o bebida. Las huellas de marcas de estrangulamiento en el cuello de Liam, combinadas con la línea de tiempo forense, pintaron un cuadro claro de un asesinato a sangre fría. La calma de Sylvia, sus movimientos calculados y sus manipulaciones financieras quedaron al descubierto. La fiscalía también introdujo el acuerdo prenupcial de Sylvia, que había sido cuidadosamente elaborado para asegurarse de que ella heredara todo en caso de que Liam muriera. Argumentaron que Sylvia había planeado el asesinato desde el principio, no por amor, sino por codicia. La póliza de seguro de vida, los cambios en el testamento de Liam, las grandes sumas de dinero transferidas a sus cuentas, todo apuntaba a una mujer que había puesto sus ojos en algo más que un matrimonio feliz. Después de 4 semanas de intenso drama judicial, el juicio finalmente llegó a su fin. El jurado deliberó durante 5 días, pero no había mucha duda sobre cuál sería el veredicto. Sylvia había construido cuidadosamente su defensa, pero el peso de la evidencia, combinado con su comportamiento manipulador, sus acciones calculadas y la frialdad con la que había tratado a Liam, era simplemente demasiado para ignorarlo. Al final, el jurado encontró a Sylvia Whitmore culpable de asesinato en primer grado. También fue condenada por fraude, conspiración y manipulación financiera. La sala del tribunal estalló en reacciones mixtas, algunos exhalaron con incredulidad, mientras que otros asintieron con conocimiento, reconociendo la verdad que finalmente salió a la luz. El rostro de Sylvia permaneció calmado, incluso mientras la sentencia se leía en voz alta. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella había orquestado el asesinato de su joven esposo para obtener ganancias financieras y ahora pagaría el precio por ello. Tras el juicio, la familia de Liam, sus padres, Ian y Susan Donovan, quedaron devastados, teniendo que recoger los pedazos de su vida. La devastación de perder a su hijo fue inconmensurable, pero la verdad de su muerte, la realización de que había sido manipulado y usado por Sylvia, les dejó un profundo dolor. Nosotros nunca quisimos esto para él, dijo entre lágrimas la madre de Liam, Susan, en una declaración pública. Él merecía mucho más. Era un buen chico, no merecía ser parte de su juego. Para Sylvia, la sentencia no era más que el comienzo. El impacto de sus acciones resonaría más allá de la sala del tribunal, su reputación arruinada para siempre. Su riqueza, su poder y su estatus social no significaban nada al final. Los juegos manipuladores que había jugado para controlar a todos a su alrededor habían llevado a la muerte de un joven, a su propia caída. Sylvia Whitmore, la viuda adinerada que alguna vez parecía intocable, ahora no era más que una prisionera,
su imperio destruido, su vida en ruinas. Y la trágica historia de Liam Donovan, el joven novio de 18 años que había caído víctima de sus maquinaciones, se convirtió en una lección sobre manipulación, codicia y hasta dónde llega una mujer para mantener el poder. La verdad salió a la luz, pero para la familia de Liam, fue una verdad dolorosa, una que nunca podría deshacer la pérdida que habían sufrido. La historia de su hijo, su vida, sus sueños y su trágico final, los perseguiría para siempre. El juicio de Sylvia Whitmore no solo fue un momento sensacional en la historia legal, sino que dejó un impacto profundo y duradero en la comunidad local, los medios de comunicación y la conversación más amplia sobre la riqueza, el poder y la manipulación. Lo que comenzó como una trágica desaparición de un joven rápidamente se convirtió en una advertencia, no solo sobre los peligros de la riqueza y el control, sino sobre cómo la manipulación puede pasar desapercibida cuando las dinámicas de poder están en juego. La comunidad local en las Maldivas, donde el caso había comenzado, nunca volvería a ser la misma. El pintoresco resort, que antes era un símbolo de amor y romance, ahora estaba asociado con la tragedia y el engaño. El personal, que alguna vez vio a Sylvia y Liam como la pareja perfecta, disfrutando de una luna de miel extravagante, bajo el cálido sol, ahora llevaría para siempre el peso de los secretos que habían sido revelados en las consecuencias del caso. El resort, que había sido conocido por albergar celebridades y clientes de alto perfil, tuvo que lidiar con las secuelas de un caso que había trastornado su imagen inmaculada. A medida que la condena de Sylvia se difundía, los medios de comunicación se interesaron profundamente en las implicaciones más amplias del caso. La pregunta de cómo alguien podía manipular a otro ser humano de manera tan exhaustiva, usando el amor como una herramienta para obtener ganancias financieras, tocó una fibra sensible en personas de todo el mundo. Provocó discusiones sobre el abuso financiero, la psicología del control y los peligros a menudo ocultos que se encuentran debajo de la superficie de las relaciones aparentemente perfectas. Para muchos, el caso se convirtió en un espejo incómodo, reflejando la forma en que la sociedad otorga valor a la riqueza y al estatus, a menudo cerrando los ojos ante los extremos a los que las personas llegarán para mantener ese poder. Sylvia Whitmore, antes vista como una exitosa empresaria y socialité, se convirtió ahora en una figura de infamia, asociada para siempre con el trágico final de un joven. En círculos legales, el caso de Sylvia estableció un nuevo precedente para las investigaciones que involucraban manipulación financiera y testamentos fraudulentos. Los expertos legales comenzaron a explorar la delgada línea entre el amor y el control, cuestionando si los motivos financieros podían considerarse alguna vez una razón válida para el asesinato. El caso influiría en futuras estrategias legales en casos de abuso y manipulación financiera, marcándolo como uno de los más prominentes en la historia legal reciente. Pero quizás el legado más duradero del caso fue la forma en que sacudió los cimientos del sistema de justicia. Sylvia había sido una mujer de enorme poder, riqueza e influencia. Había usado todo eso para manipular no solo a Liam, sino al sistema que la rodeaba. Y a pesar de su intento por evadir la responsabilidad, la verdad finalmente salió a la luz. El sistema legal, aunque imperfecto, había demostrado que incluso aquellos en la cima de la sociedad podían ser responsables de sus actos. A medida que pasaban los meses, la detective Rachel Michaels y el detective James Collins reflexionaron sobre la complejidad del caso. Para Rachel, fue un caso que la acompañaría durante mucho tiempo. El desafío no era solo descubrir la verdad, sino comprender la manipulación psicológica que Sylvia había utilizado para atrapar a Liam. El caso fue más que un asesinato. Se trataba de control, de cómo alguien puede, poco a poco, a lo largo del tiempo, moldear la vida de otra persona para que sirva a sus propios intereses, dijo Rachel en una entrevista después del juicio. Sylvia no solo manipuló a Liam por su dinero, estaba controlando cada aspecto de su existencia. La vida que él pensaba que estaba construyendo con ella no era más que una fachada. James Collins, quien había trabajado estrechamente con Rachel durante toda la investigación, estuvo de acuerdo. Lo que más me impactó fue lo calculado que todo estaba. Sylvia no era solo una asesina fría, era una manipuladora experta. Jugó a largo plazo, y usó el amor de Liam, su deseo de una vida mejor, para atraparlo. La única forma en que él podría haber escapado era si estaba dispuesto a perderlo todo. Y al final, pagó con su vida. Para la familia Donovan,
Las secuelas fueron una amarga lección. Ian y Susan Donovan, los padres de Liam, habían quedado devastados por la muerte de su hijo. El costo emocional de perderlo por un esquema tan manipulador fue casi insoportable. Nunca imaginamos que esto pasaría, dijo Susan Donovan en una rara declaración pública después del juicio. Liam siempre fue un soñador. Quería más de lo que podíamos darle, pero nunca pensamos que querer más le costaría la vida. No se merecía esto. Nadie merece ser usado de esa manera. Ian Donovan, quien había intentado advertir a su hijo desde el principio, luchaba con la culpa de no haber podido protegerlo. Sabía que algo no estaba bien, lo sentía en los huesos, pero él estaba tan emocionado con la vida que pensaba que podía tener con ella. Nunca pensé que ella llegaría tan lejos. Era mi hijo, mi único hijo, y no pude salvarlo. Es difícil vivir con eso. El dolor de la familia Donovan fue aún más trágico al darse cuenta de que Liam nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida con la que soñaba. La oportunidad que pensaba que ganaba al casarse con Sylvia, la riqueza, el lujo, el estatus, había sido, en realidad, una prisión. Sylvia nunca lo amó, simplemente lo usó para obtener más poder. El caso, aunque cerrado, continuó reverberando en las tranquilas playas de las Maldivas, donde Liam Donovan había sido visto por última vez. Las mismas aguas cristalinas que antes parecían tan invitadoras ahora parecían un cruel recordatorio de lo sucedido allí, una vida de un joven perdida por la codicia y la manipulación. La playa en las Maldivas sigue brillando bajo el sol, las aguas igual de hermosas, la arena igual de suave. Pero para la familia de Liam, será para siempre un lugar donde los sueños se convirtieron en pesadillas, un lugar donde la luna de miel perfecta terminó en una traición trágica. El destino romántico, una vez símbolo de amor y nuevos comienzos, se había convertido en un marcador indeleble del fin de una vida cortada por la misma mujer que prometió cuidarla. Para Sylvia Whitmore, el mundo que había estado construyendo durante décadas, el imperio, la riqueza, el poder, ahora estaba en ruinas. Su estatus social, antes tan inquebrantable, se encontraba hecho pedazos. El respeto que alguna vez inspiró ahora se había convertido en infamia. Pero para Liam, no habría redención, ni segunda oportunidad. Su vida, sus sueños y su futuro fueron robados por una mujer que nunca lo vio como nada más que una herramienta para su propio beneficio. A medida que los investigadores y los medios de comunicación pasaron a nuevas historias, mientras el nombre de Sylvia se desvanecía de los titulares, una verdad permaneció: la muerte de Liam Donovan nunca sería olvidada. Las preguntas sobre lo que podría haber sido, lo que podría haber logrado, seguirían presentes mucho después de que el juicio terminara. Para quienes lo amaban, el caso siempre sería un doloroso recordatorio de que incluso los sueños más hermosos pueden convertirse en pesadillas cuando caen en las manos equivocadas.